Republicanos y demócratas presentaron hoy sus propios planes para reducir el déficit y aumentar el techo de la deuda, a solo 8 días de que Estados Unidos se enfrente una moratoria de pagos potencialmente devastadora. Ambos planes presentan un camino para elevar el tope de la deuda de 14.2 trillones de dólares, pero difieren profundamente en temas de impuestos y reformas al gasto público. El presidente Obama rápidamente apoyó el plan del líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, e insistió en que los ricos deben aportar su parte justa. Esta noche, a las 9 en punto, Obama se dirigirá a la nación desde la Casa Blanca. El plan de Reid contempla una reducción de 2.7 trillones de dólares del gasto público en 10 años, a la vez que eleva el techo de la deuda en 2.4 trillones de dólares. No contempla nuevos impuestos ni reformas al Medicare, Medicaid o Social Security. Sin embargo, el líder de la mayoría republicana en la Cámara Baja, John Boehner, la consideró una iniciativa llena de trucos. En contraste, Boehner presentó su propio plan, concebido en 2 etapas y que contempla un recorte del déficit en 3 trillones de dólares a lo largo de la próxima década. La segunda fase permitirá elevar la deuda en el 2012 solo tras la aprobación de profundas reformas impositivas. Tenemos con nosotros en nuestros estudios al profesor José Gabilondo, profesor de Leyes Económicas en FIU, lo que llamamos Derecho Financiero y Comercial en nuestros países. Y vía Skype tenemos al experto financiero, experto periodista en Economía y Finanzas, Alberto Padilla. Alberto, gracias por acompañarnos esta noche. Un placer, un gusto. Vamos a Atlanta con vía Skype con Alberto. Alberto, esta noche la cadena CNN reveló, y otras cadenas también, que el presidente había una filtración de los temas que iba a tratar que se sintetizaba en un titular, en un cintillo atemorizante, pudiéramos llamarlo así, o preocupante, de que estamos al borde del default. ¿Qué opinión tiene sobre esto? Bueno, es cierto, estamos al borde del default en el sentido de que si esto continúa así de acá al 2 de agosto, efectivamente no va a haber otro remedio más que llegar al default. O sea, en esa parte es cierta. Lo que yo veo, me parece claro como periodista, observador, es que como hemos hablado aquí muchas veces, es que va a llegar a acuerdo, porque tiene que haber un acuerdo. Efectivamente las partes están totalmente encontradas, ninguna de las dos quiere ceder en sus posiciones, están muy firmes en ello, esa parte es verdad. Pero también es verdad que a las dos partes, y a la tercera, que es el pueblo latinoamericano, y a la cuarta, que es el resto del mundo, le va a ir peor si se declara un default. Entonces, las dos primeras partes van a tener que llegar a un acuerdo sí o sí. Vamos a ver, con el profesor José Gabilondo, vamos a ver lo que dijo John Boehner en el día de hoy. Lo que he discutido con los miembros de la Cámara es un enfoque de 2 pasos: el recorte del gasto y evitar el colapso económico como resultado del incumplimiento de pagos. Creemos que es un plan irresponsable que cumple nuestras obligaciones con el pueblo americano y preserva la fe plena en el crédito del gobierno de los Estados Unidos. Esta legislación está basada en una negociación bipartidista realizada el fin de semana con los colegas del Senado y como resultado la califico imperfecta, pero a su vez asegura que los reportes en el gasto serán mayores que el aumento del límite de la deuda y, en segundo término, que no habrá aumentos impositivos como parte de este plan. Los demócratas dicen que hacerlo en dos partes, como lo proponen Boehner y los republicanos, es una parte de la campaña electoral. Pero realmente, ¿qué pasa si se baja la clasificación, como está Moody's amenazando, de los Estados Unidos, con los bonos del Tesoro de China, por ejemplo? ¿Y qué pasaría con los beneficiados, dicen los estudiosos, de Alemania y Francia serían los países beneficiados? Bueno, de alguna forma ya hemos sufrido un daño, porque ya nuestro perfil crediticio refleja que hay riesgo, de forma que y lo terrible es que ya hemos terminado de la fase de guerra entre los superpoderes. Ahora la guerra se hace económicamente a través de aduana, moneda, y hasta ahora nuestra moneda siempre había sido una herramienta muy importante, eso sufre. Pero yo creo que hay que hacer una observación que este es un conflicto político, no es un conflicto económico, y el problema es que el elemento que se ha apoderado del Partido Republicano es un elemento que no conoce a Washington, está en contra de lo público y francamente persiguen una política de darwinismo social y de achicar al Estado, de forma que yo veo que... ¿Qué es eso de darwinismo social? En el sentido que es la filosofía que si tú no puedes resolver por tú mismo, bueno, al carajo, el Estado no está aquí para protegerte. Y en el fondo eso es la base del pensamiento libertario,
que tú tienes que, como se dice en Cataluña, tú mateixa, tú mismo. Y eso es lo que se refleja en la política del Partido Republicano ahora. Profesor José Gabilondo, ¿tiene el presidente Obama la capacidad y la experiencia para ser presidente de los Estados Unidos y para darse cuenta del tamaño de este problema? Bueno, yo creo que es cierto que hay falta de experiencia en la Casa Blanca y en el Congreso. Y de alguna manera estamos viendo lo que pasa cuando no hay suficiente experiencia. Pero a mí me parece que Harry Reid, por ejemplo, sí es alguien con experiencia. Y la propuesta que él ha hecho es muy razonable porque no incluye aumentos de impuestos, que es en lo que existían los republicanos, y lo único que insiste es que se haga en una decisión y no en dos votos. Y no en dos partes. Vámonos con Alberto Padilla, pero antes lo que dice Harry Reid. Me parece que en este momento los republicanos están más interesados en avergonzar al presidente que hacer lo que es correcto para el país. Hoy propusimos en el Senado un paquete de reducción de 2.7 billones y espero que rompa el impasse y que liberen al país del espectro de un incumplimiento de pago. Esta propuesta satisface los principios demócratas fundamentales al proteger el Medicare, el Medicaid y la seguridad social, y al mismo tiempo aumenta el techo de la deuda al nivel que los mercados han estado esperando. El proyecto también cumple con dos grandes demandas de los republicanos. No contiene ingresos y la cantidad de los recortes se equilibra con el aumento del límite de la deuda. Ahora todo lo que tienen que hacer es decirle sí a esta propuesta. Alberto Padilla, estamos nuevamente, dice el profesor José Gabilondo, que esto no es una lucha económica o financiera, que es una lucha política. ¿Hasta dónde nos puede llevar esto al abismo? De nuevo, yo creo que, que si lo que está pasando en Washington es una estupidez, sí es una estupidez. Que si van a ser lo suficientemente estúpidos como para llegar al punto del default, no los creo así. Mira que yo no respeto a los políticos en general. O sea, yo creo que, te digo, así sea al cuarto a las 12 de la noche del 1 de agosto, que lleguen a un acuerdo, lo van a tener que llegar a regañadientes, no van a hacer lo que ambos querían, pero lo van a tener que hacer porque la alternativa es peor para todo mundo. Entonces, vaya, de nuevo, no respeto a los políticos, pero creo que todavía habrá suficiente sentido común como para tener que doblar las manos en las dos partes, que nos va a llegar a otro problema, que es que va a haber un acuerdo mocho, un acuerdo nada más para pasar el impasse, y después vamos a seguir con el problema del déficit tremendo, pero de que va a llegar un acuerdo que rompa el impasse y que evite el default, estoy plenamente seguro que tiene que ser así. Pero el hecho de que el presidente vaya a decir esta noche, a decirlo en lenguaje sencillo, de la calle, a las personas que nos están viendo en este programa, a meter más miedo esta noche, viene con el logo otra vez del default, ¿no es una forma desesperada de tratar de presionar a los republicanos para llegar a ese acuerdo? La misma forma desesperada que los republicanos están tratando de aterrorizar al público para que presione a los demócratas o a la Casa Blanca. Este es un juego político y es normal. Están haciéndose señalamientos y acusaciones y se echan la culpa de que lo que va a pasar es culpa de cada una de las partes, y etcétera. Y de nuevo, mientras haya el tiempo que hay de acá hasta el cuarto de las 12 de la noche, el 1 de agosto, pueden seguirse diciendo todo lo que se van a seguir diciendo porque esto es simplemente un juego, una pulsada política. Gracias, Alberto. José Gabilondo, en el peor de los escenarios, que venga el default, ¿cómo afecta al hombre de la calle un default? Bueno, sería grave. Las personas que nos están mirando ahora mismo, que viven de un trabajo o de una pensión, que reciben el cheque del Social Security. Bueno, la cosa inmediata es que subiría la tasa de interés, de forma que si tienes una hipoteca de tasa variable o cualquier préstamo de tasa variable, como son muchos, lo sentirías inmediatamente. Pero yo estoy de acuerdo con el colega, eso no va a pasar, porque va a haber alguna resolución. Pero lo que esto nos revela es quiénes son estos políticos. Y lo que a mí me dice es que los republicanos no tienen sentido de lo público. Y en este caso se refleja que los demócratas están actuando, protegiendo lo público. Así yo lo veo. Así lo ve. Gracias, José Gabilondo. Gracias, Alberto Padilla. Estaremos pendientes de lo que van a decir esta noche y si va a venir un arreglo al final. Al volver, Hugo Chávez afirma que por lo pronto está libre de cáncer y que se presentará a una tercera reelección en el año 2012. Y más adelante, Amy Winehouse, la diva británica, engrosa la lista de las grandes estrellas con vidas atribuladas que murieron muy jóvenes.